casa estén anhelantes de recibir esta palabra. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra palabra, por favor, en el Salmo 84, 5 al 7. Y vamos a ver que el amor de Dios es un amor tan profundo y que verdaderamente el Señor lo que quiere es que en todo tiempo nosotros confiemos en Él, para que entonces nosotros podamos salir adelante en toda situación y en todo momento. La palabra del Señor nos habla acerca de que bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amada iglesia, hoy verdaderamente queremos hablarte que ciertamente las fuerzas en nuestra vida provienen de Dios. Y nosotros debemos de estar ciertamente confiando en Él en todo tiempo y en todo momento. Aun cuando estemos atravesando estos valles y aún nuestras lágrimas puedan rodarse de nuestros ojos, podemos entender y comprender que hay esperanza, porque aún en estos tiempos estas cosas van a ser esa fuente de provisión en nuestra vida para poder apoyarnos y poder salir adelante en cualquier situación y poder empezar a crecer, a ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Y cuando la lluvia llena los estanques, yo puedo entender en esta parte que cuando la palabra del Señor se alberga en nuestra vida, entonces estaremos rebosando verdaderamente de esos ríos que van a inundar todo nuestro ser y ciertamente correrán ríos de agua viva interiormente hablando, para que entonces nosotros podamos ver y caminar de poder en poder para ver la grandeza y la magnificencia del Señor nuestro Dios en nuestra vida. Hoy, amada iglesia, no es tiempo de buscar atajos. Aunque Mara sacuda nuestra fe, debemos de pasar por ahí para ver la manifestación del poder de Dios y legalmente poder entrar a Elim. No puedo yo querer o pretender ganar ventaja en estos tiempos creyendo que aún haciendo cosas que a lo mejor me van a llevar más rápidamente para llegar a Elim, debo de aún pasar. Es necesario pasar por Mara. Mara es aquello lo que me va a llevar a sacar lo mejor que hay en mí y empezar ciertamente a equilibrar todo mi ser desde la cabeza hasta la punta de los pies. Muchos queremos llegar a las 70 palmeras y a llegar a las 12 fuentes de Elim sin probar lo amargo de Mara, entendiendo que por arriba de lo natural, lo amargo puede convertirse en dulce. Es tan maravilloso poder entender que cada palabra que el Señor envía a nuestra vida es para dulcificar y empezar a entender que la palabra del Señor es esa miel que viene a endulzar todo nuestro ser. Hoy, amada iglesia, de verdad son tiempos en donde nosotros debemos de ser confortados en la palabra, debemos de recurrir a ella en todo tiempo para poder entender y comprender que ahí están las noticias de reino, ahí está verdaderamente la voz del Señor, el eco que debe de estar permanentemente en nuestra vida y no distraernos por nada ni nadie, no desenfocarnos de cada promesa que el Señor ha hecho para con nuestra vida, aun cuando las cosas parecieran tan amargas, ya pronto vendrá ese tiempo de endulzar nuestra vida a través de ver la manifestación del poder del Señor en nosotros. El pueblo de Israel al atravesar el Mar Rojo pasó por el desierto. A los 3 días de haber salido de Egipto, ellos tuvieron sed. Y entonces llegaron hasta aquel lugar donde había aguas, pero las aguas eran amargas. El Señor mandó a Moisés a que cortara aquel árbol y que lo tirara sobre las aguas. Y entonces estas aguas cambiaron. Y estas aguas se convirtieron en dulce y pudieron tomar de esas aguas. Nosotros somos una generación adelantada, amada iglesia.
Nosotros no debemos de ser una generación atrasada, sino que debemos de ser adelantada en todas las cosas que hoy están sucediendo para poder comprender la buena voluntad de Dios sobre nuestra vida. Por eso es necesario tomar la palabra del Señor, imbuirme en ella y buscar la revelación, porque ahí hay vida, porque ahí es donde el Señor va a empezar aún a llevarme a toda verdad y a toda justicia. Por eso es necesario, pues, que en este tiempo nosotros no nos conformemos a lo que está sucediendo en este tiempo, en este siglo, sino que vamos a ir a renovar el espíritu de nuestra mente en la palabra del Señor para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ir a Elim sin pasar por Mara no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque es necesario experimentar esa transformación interna. Es necesario sacar aún esas cosas que nos están estorbando para poder disfrutar la plenitud de todas las cosas que el Señor nuestro Dios tiene preparadas de antemano para nuestra vida. Mara es aquella que va a sacar lo mejor de mí. La fuerza que el Señor ha puesto en mi vida para poder entender y enfrentar todas las situaciones existentes. Las cosas contrarias, entiende esto, amada iglesia, no son para destruirnos, sino para cimentarnos. Cualquier situación que nosotros podamos estar pasando no es para destruirnos, sino es para formar carácter, es para empezar a madurar, es para empezar a crecer. Hoy tú y yo no debemos de abandonarnos, no debemos caer en la conmiseración, no debemos de caer en el victimismo, sino que ciertamente nosotros debemos de aferrarnos a toda palabra que el Señor envía a nuestra vida. Vamos a pasar a Apocalipsis 3:8, en donde nos habla el Señor cosas maravillosas y preciosas. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Fíjate qué hermoso es el Señor. El Señor dice que Él ha puesto una puerta abierta, la cual aquí es determinante y categórico. Nadie puede cerrar. La palabra del Señor se abre a nuestra vida. Es una puerta donde yo puedo accesar y poder entender las cosas gloriosas y maravillosas que el Señor tiene para mi vida. Y nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, porque Él conoce aún en este tiempo las cuestiones que estamos pasando. Y si llegara a suceder que las fuerzas merman en nuestra vida, dice una cosa contundente: has guardado mi palabra. Amada iglesia, quiero yo de verdad darte aún ese aplauso, porque aún en medio de esta cuestión tan difícil, tú has guardado la palabra del Señor y has estado siendo fiel con cada palabra que el Señor a ti ya te ha enseñado. Y no has negado mi nombre. Dios se complace con todos aquellos que guardan su palabra. Él sabe y conoce todo acerca de nosotros. Él ha provisto, ha puesto una puerta abierta. Eso lo tenemos que entender. Él siempre nos va a dar la salida a través de su palabra. Y nadie podrá cerrar esa puerta. La fuerza nuestra viene de su palabra. Si yo quiero moverme en mis fuerzas, ciertamente voy a ser torpe, voy a caer, voy a errar. Pero si yo pongo toda mi atención en la palabra y viene esa revelación a mi vida, la hago un rema y entonces la empiezo a aplicar, dice la palabra del Señor, que entonces yo haré prosperar mi camino y todo me va a salir bien. La fuerza entonces viene de su palabra a nuestra vida. La palabra es para recibirse con fe y para vivirla. Y entonces veremos el lavar, porque la puerta que Dios ha puesto está abierta y nadie la puede cerrar.
Su palabra debe de ser nuestro alimento diario. Es con la que nos debemos de nutrir. Es con la que nos debemos de levantar. Es con la que debemos de estar aún en todo el tiempo pensando. Es con la que me tengo que dormir. Es con la que tengo que soñar. La palabra es la que me va a direccionar. Es la que me va a llevar a puerto seguro. Aunque los atajos, aunque las cosas pudieran venir a querer frenar mi vida, la palabra, cuando yo la voy a empezar a declarar y establecer, a creer, a vivir, entonces no habrá nada ni nadie que pueda detener mi vida y ciertamente llegaré hacia donde el Señor quiere que yo llegue. Pero mi confianza debe ser absoluta en Él para poder dejarme guiar y llevar por Él en todo tiempo. ¿Y quiénes son los que guardan la palabra? Los que lo oyen y los que lo hacen. De nada vale, amada iglesia, que solamente oigamos. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces ahí nosotros podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque no hay otra manera de aún poder llegar a comprobar esto de parte de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor es impetuosa. Llega cuando tú estás sensible, cuando tú quieres, cuando tú estás buscando esa palabra de parte del Señor, la palabra llega, te transforma, aún te conmueve desde la cabeza hasta la punta de los pies, empiezas a temblar. Entonces la palabra empieza a obrar, se empieza a manifestar y entonces tú ya no puedes estar en una condición de estar tranquilo, sino que la palabra misma te va a mover y te va a llevar a hacer lo que esta quiere hacer en tu vida. El Señor le habla a Ezequiel de que se levante y que vaya al valle y que profetice. Hoy yo creo que estamos en los mejores tiempos para profetizar la palabra buena de parte del Señor. Y el Señor nos hablaba y el Señor hablaba a Ezequiel de que profetizara vida sobre los huesos secos. Yo hoy estoy entendiendo que aún en este tiempo hay mucha necesidad de la palabra del Señor, mucha. Y aún lo que interfiere son las malas noticias, pero la palabra del Señor se antepone a cualquier mala noticia, porque las noticias del reino son las mejores para hoy, para siempre, para todo tiempo. Hoy, amada iglesia, yo quiero aún invitarte a que tú refuerces tu fe a través de cada palabra que el Señor a ti hoy te está hablando, y verás que las fuentes, esas que están preparadas de antemano para tu vida, van a ser maravillosas y gloriosas, porque tú te sentarás alrededor de ellas, podrás disfrutar, podrás tomar de ellas, de estas fuentes, y aún podrás tomar de los dátiles, de esas palmeras llenas de fruto, porque ciertamente acontecerá el tiempo en donde tú te sentirás tan pleno y entenderás que confiar en Él es lo mejor que nosotros hemos de hacer. ¿En dónde radica entonces hoy por hoy, amada iglesia, tu fuerza? ¿En dónde está tu fuerza? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6:5 que amarás a Jehová tu Dios. Una de las cosas que Él establece como un mandamiento a su pueblo es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Amar a Dios entonces con todo lo que yo pienso, con toda mi voluntad, con todo mi intelecto, con todo lo que tengo, con todo lo que implica todo mi ser, con todo lo que me envuelve, con todo lo que yo soy. Eso es amar al Señor con todo, por todo, para todo. Entonces esa fuerza tiene que ser lo abundante que hay en mí para poder abrazarme a Él y no soltarme en ningún tiempo, y poder entender que cuando yo lo amo con todas mis fuerzas, entonces voy a estar en un estado de plenitud completo, porque si yo me aferro a Él, entonces nada me va a hacer falta. Es como un bebé cuando está en los brazos de su mamita. El bebé no se preocupa de nada, sino que el que hace la fuerza es la madre. En este caso,
Yo no me tengo que preocupar por lo que ha de acontecer, porque lo que viene en el futuro viene de Dios. Y sé que lo que viene de Dios es bueno, porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo debo de tener esa plena confianza que el Señor es el que sabe lo que está haciendo y sabe lo que aún Él hará en mi vida. Todo lo que hay entonces en mí debe de ser lo mucho con lo que yo me debo de aferrar en Él. Todo lo que creo y todo lo que hago debe de ser con todo y en demasía, con fuerza y con poder, para poder aferrarme al Dios Todopoderoso. Si la palabra de Dios está en mí, la mucha palabra de Él responderá a mi vida en medio de mi situación. Mira, amada iglesia, yo creo que las palabras del Señor deben de ser aquel eco que esté constantemente. Aun cuando estemos atravesando el valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque su vara y su callado es el que nos va a infundir aliento. Y de verdad, nosotros seremos apacentados a través de su palabra, de su verdad, porque Jehová es nuestro pastor y con él nada nos faltará. La fuerza de la palabra me dará la respuesta, y ponerla por obra entonces hará prosperar mi camino, y todo lo que emprenda me saldrá bien. Debo de escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír. Debo de accionar la palabra, y esto va a provocar que las cosas sucedan. Todo lo que existe, de lo que no se ve, fue hecho. Entonces la palabra que el Señor nos habla día a día, aquella que se nos revela, es realmente aquella que se quiere manifestar en nuestra vida. Pero yo tengo que ser aquella persona que ciertamente pues ejecute, accione conforme a la palabra que el Señor me está dando. La fuerza de la palabra se activa cuando la obedezco. No hay otra manera. La fuerza de la palabra se activa cuando la obedezco. Si no hay obediencia, no voy a poder ver lo que yo estoy esperando y lo que la palabra de Dios dice. Si no tengo una relación con Dios, esta me está llevando a perder de lo mucho, de la abundancia de paz, de riqueza espiritual en mi vida. Mi relación debe de llevarme a entender, a meterme a cada palabra que el Señor me hable, a caminar en ella, a manifestarla. Tenerlo a Él y a su palabra es tenerlo todo, y voy a estar completo, amada iglesia. Hoy yo solamente quiero terminar este tiempo con esta cita. Y yo espero, amada iglesia, que tú te abras al Señor y que en verdad hoy tú te goces de cada palabra, que tú aún hagas tus devocionales diarios delante del Señor, alabes, adores al Señor, empieces a leer la palabra, empieces a meditarla de día y de noche y hagas conforme a lo que está escrito, amada iglesia. Y entonces harás prosperar tu camino y todo, amada iglesia, todo te va a salir bien. Vamos al libro de Isaías, por favor, 26:2. Dice el versículo 2: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bien, amada iglesia, yo solamente quería darte este pequeño mensaje. Tú eres aquella iglesia que ciertamente está buscando las fuentes de aguas de vida. En el Señor está todas las respuestas. En Él está todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú anhelas, en Él está.
Hoy yo te puedo decir que aún lo amargo de este tiempo a ti te sabrá gloria, amada iglesia, porque verás que después de esto tu vida ya no va a ser la misma. Tú eres una generación adelantada, una generación que se levanta a resplandecer, una generación que verdaderamente habla palabras de vida. Una generación que ciertamente va aún a progresar, que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy yo te pido a todos los que estamos ahí en casita que nos tomemos de la mano y que le permitamos aún al Señor manifestarse en este momento, amada iglesia. Dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Dios está con nosotros, amada iglesia. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Y hasta el último día de nuestra vida, Él va a estar con nosotros, amada iglesia. Hoy yo quiero invitarte que le abras la puerta al Señor. El Señor en su palabra ya nos dice que Él ha abierto esa puerta y nadie la va a cerrar, amada iglesia. Nadie la va a cerrar, sino que ahí el Señor quiere estar aún llevándote a cosas mayores, a niveles mayores, a provocar que ciertamente tu fe vaya a mucho más, amada iglesia. No desesperes, confía en Él, espera en Él, aguarda en Él, estad quieto y reconoce que Él es Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre eterno, por cada familia, Señor y Dios eterno. Hoy, Dios, yo declaro que son los mejores tiempos que estamos viviendo, Señor, porque en medio de esta situación, Señor, sé que muchos, Señor, estamos buscando tu rostro, Padre. Sé, Señor, que en medio, Dios, de la gloria de la noche, papá, y el clamor, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, dándote gracias, Señor y Rey de la gloria, porque hasta este día, Señor, hemos visto tu mano de amor sobre nosotros, Padre. Gracias, porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel, Señor. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Dios de la gloria. Y nuestra convicción es que tú, Señor, nunca nos vas a dejar ni nunca nos vas a desamparar, Padre. Hoy, Dios, bendecimos, Rey de la gloria, a cada uno de tus hijos y declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los tuyos, Dios eterno, y que ciertamente, Padre eterno, tú nos guardarás en completa paz, Señor, porque nuestro pensamiento, Señor, en ti ha perseverado, porque nosotros en ti confiamos. Hoy, Dios, bendecimos pues, Señor, tu amor, tu corazón, Señor, para cada uno de tus hijos. Hoy, Dios, nuestra seguridad está en ti. Gracias, Padre, porque sé, Señor, que hoy hay contentamiento, hay gozo en nuestro corazón. Sabemos, Padre, que tu, Señor, eres fiel y para siempre, oh Dios, ha sido tu misericordia. De generación en generación, Padre, tú nos has mostrado, Dios eterno, que tú, Señor, estás con nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Cierra tus ojos, amada iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, está allá, está obrando de una forma gloriosa y maravillosa. Abre tu corazón, amada iglesia. Déjate amar por el Señor. Iglesia, no se desaliente tu corazón. El Señor está contigo en todo este tiempo. Toda tu vida Él ha estado contigo. Sigue estando contigo. Él es fiel a lo que prometió. Si te acuerdas, en el libro de Génesis le dice a Jacob: no te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que haga lo que dije que iba a hacer contigo. Aleluya. ¿Y qué crees? Que ni así te suelta, porque cuando Él haga lo que Él dijo que iba a hacer contigo, Él todavía va a continuar avanzándote, prosperándote, llevándote a cosas más mejores, a cosas más grandes, a cosas más poderosas. Iglesia,
Levántate, profetiza, habla lo bueno.